La vida de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la historia de Latinoamérica, estuvo marcada por la violencia, el poder y la riqueza desmesurada. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el líder del cartel de Medellín, Escobar desafió las normas, desencadenó una guerra contra el Estado colombiano y dejó un legado oscuro que aún perdura. Pero entonces, ¿cuáles fueron estos tres grandes errores que cometió Pablo Escobar que hizo que lo llevaran a la muerte? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Pero antes no te olvides de dar un like, suscribirte, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Era el segundo de 7 hijos de Abel de Jesús Escobar Echeverry, un campesino agricultor, y Hermilda de los Dolores Gavirra Berrió, una maestra de escuela. Su familia era de la clase media-baja y vivía en una modesta casa en Medellín. Desde pequeño, Pablo mostró una gran inteligencia y astucia. Era un niño inquieto y travieso, con una gran capacidad para los negocios. A los 7 años, comenzó a trabajar en la tienda de su tío, donde aprendió a negociar y a desenvolverse en el mundo comercial. La infancia de Pablo Escobar estuvo marcada por la pobreza, la falta de oportunidades y la influencia de algunos de sus amigos y familiares que ya estaban involucrados en el mundo del crimen. A pesar de ello, Escobar también mostró una gran inteligencia y astucia desde pequeño, lo que le permitió destacarse en los negocios y eventualmente convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. En su adolescencia, Escobar se involucró en actividades delictivas menores, como el robo de autos y el contrabando. También comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana, pero abandonó sus estudios para dedicarse por completo al mundo del crimen. Algunos de los factores que influyeron en la decisión de Escobar de dedicarse al narcotráfico fueron la pobreza que rodeaba su infancia, la falta de oportunidades para los jóvenes de clase baja en Colombia y la influencia de algunos de sus amigos y familiares que ya estaban involucrados en el negocio. Durante su juventud, Escobar se involucró en actividades delictivas menores, como el robo de autos y el contrabando. A finales de la década de 1960, Escobar comenzó a trabajar con otros narcotraficantes de Medellín, como Carlos Lehner y los hermanos Ochoa. Juntos, formaron el Cartel de Medellín, que se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Escobar se caracterizó por su ambición desmedida, su violencia extrema y su capacidad para corromper a las autoridades. En la década de 1980, el Cartel de Medellín llegó a controlar el 80% del mercado mundial de cocaína, lo que convirtió a Escobar en uno de los hombres más ricos del mundo. Escobar disponía de un ejército de sicarios altamente entrenados y despiadados. Estos asesinos despiadados provenían en su mayoría de los barrios marginales de Medellín y estaban dispuestos a matar por dinero. El Cartel de Medellín poseía un arsenal de armas de alto calibre, incluyendo rifles de asalto, ametralladoras, lanzacohetes y granadas. Los atentados con bombas eran una herramienta común del cartel para intimidar a sus enemigos y sembrar el terror en la población. Se han documentado casos de tortura sádica a manos de los sicarios de Escobar, incluyendo decapitaciones, desmembramientos y mutilaciones. Todos sabemos el final de Pablo Escobar. Ahora bien, ¿cuáles fueron esos tres grandes errores que llevaron a Pablo Escobar a la muerte? En este vídeo te desvelaré, pero antes no te olvides de suscribirte, dar un like y apoyar el canal para que puedas traer nuevos vídeos. El primer error de Pablo Escobar fue la falta de protección adecuada a su familia. Escobar, a pesar de ser uno de los narcotraficantes más poderosos y ricos del mundo en su momento, subestimó la importancia de garantizar la seguridad de su familia frente a las amenazas externas. Este error se hizo evidente cuando los enemigos de Escobar comenzaron a dirigir sus ataques hacia su círculo más íntimo, incluyendo a su esposa, hijos, padres y otros parientes cercanos. Las acciones de Escobar en el mundo del narcotráfico provocaron represalias violentas por parte de las autoridades y de grupos rivales, quienes vieron en su familia un punto vulnerable para presionarlo y debilitarlo emocionalmente. Se menciona que debido a esta falta de seguridad, la familia de Escobar fue amenazada y sufrió graves consecuencias, como la desaparición de dinero y las amenazas constantes. Esto sugiere una negligencia por parte de Escobar en garantizar la seguridad de sus seres queridos, lo que llevó a situaciones peligrosas para ellos. La falta de protección de su familia no solo expuso a sus seres queridos a peligros físicos como secuestros, ataques armados o asesinatos, sino que también generó una constante preocupación y angustia en Escobar.
La vulnerabilidad de su familia socavó su capacidad para concentrarse completamente en sus operaciones criminales y le hizo sentir una creciente presión por satisfacer las demandas de los secuestradores y asegurar la seguridad de sus seres queridos. Además, esta debilidad fue explotada por las autoridades, quienes utilizaron la amenaza hacia su familia como una estrategia para acorralar a Escobar y forzar su rendición. La incapacidad de proteger a su familia debilitó la imagen de invencibilidad y poder de Escobar, lo que contribuyó a erosionar su autoridad y su posesión dentro del mundo del crimen organizado. El propio Escobar reconoció este error como uno de los factores que contribuyeron a su derrota final. El segundo error que le llevó a la muerte fue la subestimación de la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden. Durante su reinado como líder del cartel de Medellín, Escobar acumuló una enorme cantidad de poder y recursos, lo que le llevó a creer que era invulnerable y que podría enfrentarse exitosamente a cualquier adversario, incluidas las fuerzas del orden y el gobierno colombiano. Esta percepción distorsionada de su propia fuerza y la subestimación de sus oponentes fue un error estratégico crucial. Este error también se refleja en su incapacidad para comprender la magnitud del impacto social y político de sus actividades criminales. Al ignorar las preocupaciones y el sufrimiento de la sociedad colombiana, Escobar erosionó su apoyo popular y alineó a sectores clave de la opinión pública y de la élite política. La arrogancia y el desdén de Pablo Escobar por las consecuencias de sus acciones contribuyeron a un grave error estratégico que contribuyó significativamente a su caída y al colapso del cartel de Medellín. Su falta de realismo y sensatez socavó su liderazgo y lo llevó por un camino de confrontación y autodestrucción. El involucramiento de Pablo Escobar en la política fue uno de los giros más polémicos de su carrera criminal y uno de los principales errores que cometió. Escobar utilizó su vasta riqueza y poderío en el mundo del narcotráfico para influir en la política colombiana, buscando proteger sus intereses y asegurar su impunidad frente a la ley. Sin embargo, este camino llevó a consecuencias devastadoras tanto para él como para el país en su conjunto. Uno de los eventos más impactantes fue el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Galán era un político influyente y un firme opositor al narcotráfico, lo que lo convirtió en un objetivo para Escobar y sus aliados. Su asesinato desencadenó una conmoción nacional e internacional, evidenciando la penetración del crimen organizado en las instituciones políticas colombianas y la necesidad urgente de combatir este fenómeno. Fue asesinado a tiros por Jaime Eduardo Rueda Rocha, Henry de Jesús Pérez, bajo órdenes de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Alberto Santofimio Botero. Además, el involucramiento de Escobar en la política exacerbó la violencia en Colombia. El poder y la influencia que tenía sobre políticos locales y nacionales le permitieron manipular las estructuras del Estado en su beneficio, generando un clima de corrupción y desestabilización. Esto alimentó aún más el conflicto armado interno y contribuyó al deterioro de la seguridad pública en el país. Esta creencia en su propia invencibilidad y el desprecio por las consecuencias de sus acciones llevó a Pablo Escobar a tener peligrosos enemigos aparte del gobierno de Colombia, como el Cartel de Cali, los llamados Pepes, el Cartel de Costa y Estados Unidos. Otro aspecto crucial fue la extradición de Escobar. Su intromisión en la política y sus acciones criminales atrajeron la atención internacional, especialmente de los Estados Unidos, que propusieron al gobierno colombiano para que lo entregaran a la justicia estadounidense. La extradición de Escobar representó un golpe significativo para él y su organización, ya que enfrentaría un sistema judicial más riguroso y perdería gran parte de su influencia y poder en Colombia. En resumen, Pablo Escobar creyó ser invencible y se enfrentó a sus enemigos con gran violencia, lo que poco a poco fue desgastando su imperio hasta que finalmente fue abatido a tiros justo el día después de su cumpleaños, el 2 de diciembre de 1993. La historia de Escobar, aunque extraordinaria, no deja de ser una tragedia. Un hombre que, a pesar de tener un mundo a sus pies, se encontró aislado, perseguido y finalmente derrotado por las mismas fuerzas que alguna vez juró controlar. Mientras cerramos este capítulo de la historia de Colombia, las lecciones que se desprenden de la vida y muerte de Pablo Escobar siguen siendo relevantes en la actualidad. Nos recuerdan la importancia de la justicia, la integridad y la responsabilidad, no solo para aquellos en posiciones de poder, sino para todos nosotros. Me despido, hasta el próximo vídeo.